Bueno, ya pasan 21 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de abordar otros temas, además de este triunfo celeste y de este campeonato, porque ustedes saben que estamos atravesando prácticamente el peor panorama respecto al déficit hídrico aquí en nuestro país. Y para hablar acerca de estos temas, pero también de lo que hace a la realidad del agua subterránea, ¿cuánto sabemos? Hay informes y queremos empezar a analizarlos a partir de este momento aquí en Arriba Gente. Recibimos a la doctora en hidrogeología, Paula Collazo, y también a Andrea Borca, licenciada en geología, presidenta de la Asociación de Licenciados en Geología de nuestro país. Primero que nada, bienvenidas. Buen día. Pero antes de meternos en todo lo que dice ese informe y cuál es la situación de nuestro país, me parece que sería muy pertinente poder explicar de qué hablamos cuando nos referimos a aguas subterráneas, que no son mares y ríos que corren por abajo de la tierra, sino que es un trabajo muy específico y que deberíamos conocer un poco más. Bienvenidas. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por hacer visible este recurso hídrico subterráneo que en el imaginario de todos o de la mayoría de las personas es, como tú bien decís, es un río que pasa por abajo de nuestros pies, por abajo del suelo. Y bueno, y el agua subterránea es el agua que circula y que se aloja y que se almacena por formaciones geológicas. Esas formaciones geológicas que tienen esa capacidad de almacenar, transmitir y que después la podemos extraer por medio de pozos, como hemos visto en Montevideo, esas perforaciones, esas formaciones se llaman acuíferos. Entonces el agua subterránea está alojada en esos cuerpos rocosos. No circula como un río, sino que circula por entre los poros, cuando hablamos de acuíferos sedimentarios, o circula por fracturas en rocas duras, como es el caso de la formación Montevideo, lo que actualmente está perforando la OCE. O sea, que el agua que está circulando actualmente... Va buscando esos recovecos para seguirse moviendo el agua. Va circulando por esas fracturas que tienen que estar conectadas para poder, a la hora de hacer el pozo, para poder después extraerlo. Una cosa que me parece importante es que a veces cuando uno dice es algo que está alojado en la piedra, hablándolo en criollo, puede pensar, por ejemplo, en el petróleo, que es una cosa que está ahí quieta, que se formó y quedó. Pero en este caso hay una renovación y es necesaria. ¿Cómo es ese tema? En los dos casos, tanto el agua como el petróleo están en un reservorio que es la formación geológica. En el caso del agua subterránea, su recarga es a través de la lluvia. Entonces hay un proceso, el agua subterránea forma parte del ciclo hidrológico, al igual que el agua superficial, y se recarga por medio de la precipitación. En periodos como el ahora, reciente, por ejemplo, donde es un periodo muy prolongado de sequía o de falta de lluvia, en los acuíferos que son someros, en acuíferos libres, como la imagen que ustedes están, poniendo, la que estaba recién, en ese caso de acuíferos que se recargan principalmente por medio de recarga de la lluvia, directa, esos son los que son más afectados con el tema de la sequía, porque esos niveles de agua descienden cuando tenemos esos periodos prolongados. Y ahí está el punto de cómo cuidarlos, porque si nosotros retiramos el agua más rápido de lo que se renueva, es cuando peligran. ¿Va por ese lado? Va por ese lado. Eso es lo que tiene que ver, ahí es cuando hablamos de gestión del recurso hídrico subterráneo. Esas imágenes que estamos viendo son imágenes que forman parte del manual de agua subterránea que se elaboró en el marco del proyecto Producción Responsable del Ministerio de Ganadería, que es con el fin de hacerlo, público a los técnicos y a las personas que trabajaban en ese momento con agua subterránea. Y la pregunta que tú me hacías, lo que tiene que ver con la gestión del agua subterránea. La gestión de los acuíferos tienen que tender a la protección, a la conservación. Ahí hablamos de estudios que tiendan a conocer si estamos extrayendo o si estamos sobreexplotando, y estudios que tiendan a la protección en cuanto a la contaminación de esa agua subterránea. Esos estudios, hoy en día en Uruguay, todo lo que tiene que ver con la gestión es algo que está bastante
pobre. ¿Esto que estamos viendo es parte de la gestión, de cómo organizamos los recursos? Esos son imágenes un poco explicativas de cómo... Ahí tenemos un acuífero sedimentario, es cómo se aloja el agua subterránea. Esas marquitas celestes que vemos, pequeñitas. Esas manchas celestes sería el agua, cómo está ocupando el agua los espacios en esos poros. Entonces vemos ese nivel freático, por debajo de ese nivel freático, el agua subterránea estaría saturando totalmente los poros y por encima tenemos una zona no saturada. En periodos de, como dije recién, prolongado de sequía, lo que pasa es que ese nivel oscila entre cuando hay lluvias y cuando hay periodo de sequía. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el agua? Me parece que es fundamental para atravesar este momento, ¿no? Si tenemos un periodo tan extenso de sequía, el agua me imagino que no tiende a evaporarse tal vez como la superficie, se mantiene más tiempo, ¿cómo es? No, el agua subterránea está en la roca, en el cuerpo rocoso. Lo que puede variar es, como vimos recién en la figura, que ese nivel freático desciende porque hay una falta de recarga directa por la lluvia. Eso se ve incrementado, esos descensos en esos niveles, se ve incrementado por la explotación de los pozos en ese tipo de acuíferos. Entonces, por eso es necesario la gestión y es necesario digamos, estudios que conlleven a ese conocimiento. El conocimiento es qué pasa con, digamos, esa explotación en los principales acuíferos que tiene el Uruguay, que son los que están siendo más explotados actualmente. Claro, no es infinito, obviamente, es un recurso que no es termina infinito. siendo finito. Exactamente. Y que deberíamos conocer más. ¿Cuántos pozos? Creo que el informe señalaba que solo se conoce un 50% aproximadamente del recurso que se utiliza como pozos, ¿no? Para retirar agua. No, bueno, el tema del registro de pozos va por otro lado. Actualmente hay 2 visualizadores, el de Dinagua, que en ese visualizador uno puede ver todos los pozos que están registrados con derecho de uso en Uruguay. Lo que faltan son aquellos pozos que, bueno, que se hacen de alguna manera y no se solicita que se hacen y por algunos motivos no se solicita ese derecho de uso, entonces no están dentro de ese visualizador que tiene Dinagua actualmente. Ahora, este tipo de perforaciones como la que estamos compartiendo allí en imágenes, que estuvo realizando OCE y que fue un motivo de felicidad porque se encontró de dónde poder retirar agua, ¿eso puede llegar a afectar lo que mencionábamos recién, el uso debido de este recurso, del agua subterránea? ¿Deberíamos controlarlo, al igual que lo estamos haciendo hoy con el agua que llega desde la cuenca del Santa Lucía? Pero para pensarlo un poquito así, ¿esto es un recurso que tenemos a la mano en nuestro país o es un recurso que debería cuidarse, preservarse? No, el agua subterránea es un recurso estratégico y en este momento es clave el agua subterránea para que un porcentaje, es clave porque ese porcentaje está ayudando a cubrir lo que no está cubriendo el agua superficial. Claro. Entonces, ¿pero se puede tener una noción de la cantidad que hay de agua subterránea? Sí, hay los principales acuíferos del Uruguay, los más productivos y los que actualmente están siendo, digamos, explotados, eso se conoce. Esos principales acuíferos son en el norte el Guaraní y en el sur el Raigón, en el litoral tenemos el acuífero Salto. Esos acuíferos son los acuíferos que están son más superficiales o más someros, por decirlo así, y son los que están siendo más explotados al día de hoy. Eso justamente le quería preguntar también a Andrea. El tema de la extracción pasa a ser clave porque en eso va también cómo se haga la extracción, si se llegan a contaminar o no. Por ejemplo, en el caso del más grande, de hecho incluye a varios países y va en cómo trabajen en conjunto. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se cuidan? Desde el lado de la geología, ¿qué también se puede aportar para eso? Sí, bien. Como dijo Paula, el agua está almacenada en rocas, en formaciones rocosas. Es trabajo del geólogo, del licenciado en geología, hacer un estudio integral de lo que son las formaciones rocosas, la dinámica del planeta Tierra, no solamente en la descripción
de las mismas, sino también en lo que se refiere a las exploraciones y cómo hacer un uso racional de los mismos. El agua subterránea, al estar almacenada en las rocas, es indispensable hacer un estudio integral, bueno, sí, de lo que son las estructuras, la granometría, el tipo de roca que es, para después hacer un estudio ambiental de cómo extraerlo, hacer un buen uso de ello y bueno, y después de hacer la perforación, poder determinar la calidad y la cantidad de agua posible de extraer para el bien de la comunidad, ¿no? Claro, por ejemplo, tengo entendido de que depende también de qué se trate, si hay que hacer cemento para separar la parte de la perforación. O sea, ¿cómo es? Porque también estamos hablando de los pozos que de repente alguien va y, como usted lo decía, hace un pozo en el fondo de la casa, no pregunta nada, de repente está complicando toda la zona. Mira, la DINAGUA, como decía Paula, tiene un registro de pozos. La DINAGUA también tiene un registro de profesionales capacitados para hacer los estudios, que son los geólogos, y tiene también un registro de las empresas perforadoras que pueden hacer las perforaciones. Entonces, lleva todo, Paula estaba hablando del manual, ¿sí? Muy importante para poder hacer lo que son los sellos sanitarios, los filtros, los prefiltros, según el tipo de roca, qué tipo de perforación va a llevar. Claro. También está eso, ¿no? Porque yo puedo ponerme en el lugar de un televidente que diga, y entonces, si tenemos toda esa agua, que de hecho tengo entendido, hay un departamento, si no me equivoco, es Salto o Rivera, que se abastece de un acuífero, pero uno dice, ¿y por qué si hay toda esa agua no la sacan directamente y se acabó el problema de la sequía si no se acaba con la sequía y no se afecta? Porque puede estar esa pregunta. Sí. Yo quiero, digamos, agregar sobre el tema de recién de los pozos, y lo que hablamos también del tema de la gestión, es que, bueno, actualmente, que forma parte también de la gestión de recursos hídricos subterráneos, hay un decreto, que es el decreto 86 del 2004, que habla sobre la norma de cómo tienen que ser construidos los pozos. Eso de lo que tú me preguntaste recién, sobre la gestión y de cómo tiene que ser, digamos, esa construcción para evitar la contaminación hacia el recurso hídrico subterráneo, evitar la contaminación hacia el acuífero. Con respecto al abastecimiento humano con agua subterránea en el país, por un lado tenemos el acuífero Aguaraní, que está abasteciendo en un 80% a la ciudad de Rivera, en el lado uruguayo, y en el lado brasilero también tenemos una extracción de agua subterránea para abastecer Santana del Livramento por el gobierno brasilero, y tenemos 100% de agua subterránea para tranqueras y también un 70% para Artigas. Entonces, el acuífero Guaraní hoy en día está siendo utilizado en un gran porcentaje para agua potable para estas ciudades, además de las pequeñas localidades y poblados que están también en el área que abarca el acuífero Guaraní, que, para que la gente entienda, sería del norte, sería del Río Negro hacia el norte. Ahora, ¿qué particularidad? Bueno, si capaz que querés cerrar un poco más ese concepto. Y en el sur, también el agua subterránea está siendo explotada para abastecimiento humano. El acuífero Raigón está abasteciendo todo lo que tiene que ver la ciudad de Plata. Unos 50.000 habitantes también están siendo abastecidos con agua subterránea del acuífero Raigón. ¿Qué proceso necesita ese tipo de agua subterránea para el consumo humano? ¿Requiere, no sé, pienso en una planta potabilizadora como la que hay en Aguas Corrientes, o directamente se puede beber? ¿Es más salada, es más dura? ¿Qué tanto se habla de todos esos conceptos? ¿Tiene más minerales? ¿No? Bueno, el agua subterránea, al estar alojada y al estar protegida en esas formaciones geológicas, la calidad es mucho, digamos, es mucho mejor que el agua superficial. O sea, es más difícil de contaminar por el proceso. No arrastra todo eso que va de la tierra a los ríos, por ejemplo. Exactamente, porque tiene un amortiguador, el primer amortiguador, que es el suelo, y el segundo amortiguador, que es la propia roca hasta que llega a ese nivel. Y después, si hubiera un acuífero, si hubiera una formación que estuviera por encima de ese acuífero, también tendría otra, digamos, otra protección más real. Entonces, la calidad del agua subterránea es buena, va a depender, obviamente,
la concentración de esos elementos que tenga el agua en ese acuífero va a depender del tipo de roca, del tipo de tránsito y de los contaminantes que estén, digamos, encima, decía. Es decir, cuáles son las actividades que están sobre ese acuífero. Claro, si hay, por ejemplo, agricultura, los agrotóxicos famosos, todo eso no es, puede perforar hacia las rocas y llegar incluso a contaminar. Puede infiltrarse, entonces es por eso que la gestión del agua es fundamental para prevenir esa contaminación y para conocer el gasto. Ahora, yendo a lo que tú preguntaste de la si se puede consumir directamente. En algunos casos se puede consumir directamente. Obviamente que después que se hace una perforación hay que hacer un análisis químico para determinar cuáles son esos elementos que pueden afectar la salud y cuáles no. Pasó este año, en verano, cuando se trató de perforar en escuelas rurales, que los niveles de arsénico eran muy altos. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos acuíferos con anomalías de algún elemento químico, como es el caso del arsénico, que afecta directamente a la salud y es un tóxico, y en Uruguay hay valores que son muy elevados, que sobrepasan la norma, entonces en ese caso el tratamiento y la potabilización tiene que tender a eliminar, en este caso, el arsénico. Si tuviéramos otros elementos químicos, por ejemplo, nitratos u orgánicos, esa potabilización tiene que tender a eliminar ese... Claro. Y de ahí la importancia también de no ir alegremente y hacer un pozo y tomar el agua, sino recurrir a quienes saben, como los geólogos. Justamente le quería preguntar a Andrea, ¿qué tanto Uruguay protege este recurso? Porque era como lo decía Maya al presentarlas, de repente uno piensa, hasta con una visión equivocada de qué es, de cuánto es, dice, bueno, la sacamos como comentábamos recién y se acabó la sequía, pero ¿cómo se gestiona acá y qué más debería hacerse para preservarlo? Claro, es como decía Paula, toda posible extracción lleva todo un estudio, la DINAGUA controla y autoriza a hacer pozos en ciertos lugares para que no haya interferencia, por ejemplo, entre los pozos, ¿sí? Inclusive el tipo de perforación que se tenga que hacer cuando se hace el estudio estructural y estudio geológico de la zona, ahí va a determinar qué tipo de perforación va a tener, ¿sí? Y después, bueno, después de hacer el estudio, sí, como dijo Paula, de análisis químicos, ensayos de bombeos para saber la cantidad de agua que se puede extraer. Me gustaría agregar que lo que dije en un principio, como dice Andrea, el problema de Uruguay, me parece que el conocimiento que tiene Uruguay no es un conocimiento de que falten estudios en cuanto a conocimiento de los principales acuíferos. Yo hablo de los principales acuíferos porque son los acuíferos que están siendo hoy explotados y, digamos, y son los más importantes. Después hay otro tipo de acuíferos que están a mayor profundidad, que también se conocen, pero la gestión actual de esos principales acuíferos está, digamos, es escasa. Hay planes de gestión, como el plan de gestión recientemente del acuífero guaraní, está la norma, como dije, del decreto de construcción de pozos, también hay una ley del acuífero guaraní intrabasáltico, pero no hay estudios. No hay estudios que conlleven... ¿Qué nos falta para decir, puedo hacer uso responsable de justamente el agua subterránea para hacer frente a una realidad como la de hoy? ¿Qué nos falta como país? Nos faltan gestionar esos principales recursos, acuíferos, recursos hídricos subterráneos principales del Uruguay. Que se podría haber explotado en esta situación. No. ¿O no? No. Por lo que vemos, por ejemplo, en Parque Valle. Son dos cosas... Son distintas. Ahora te contesto las dos. Por un lado, la gestión tiene que tender a la conservación y a la protección. Eso no se está haciendo. En el caso del acuífero Raigón, la Dirección Nacional de Minería y Geología tiene un seguimiento, tiene una red de monitoreo de 44 pozos, hace unas medidas, son medidas manuales, pero no hay un seguimiento en cuanto al gasto. O sea, miden los niveles estáticos, después se cuelga en la plataforma de Dinamige en informes que son en PDF, pero no hay, digamos, un análisis del gasto, digamos, en cuanto a lo que está saliendo y lo que está entrando. Eso sería como un balance hídrico, ¿no? Hay que tener datos
de la parte climática, datos del gasto y Gasto datos de agua. Gasto de agua hablando. subterránea. Que no se interprete que es inversión. No, gasto de agua subterránea. Para eso... Ya, porque hablamos de millones de metros cúbicos, ¿no? Y el Por día. acuífero Raigón está sacando unos 100.000 metros cúbicos al día. Capaz que para bajarlo, si pensamos en el territorio del Uruguay, ¿cuánta agua hay abajo en porcentaje comparado? ¿Se puede saber eso? Se puede saber en función de las reservas de los acuíferos. O sea, los acuíferos, los principales los conocemos, o sea, se conoce. Por ejemplo, el acuífero Guaraní tiene una reserva de unos, si no me equivoco, espero que Jorge Montaño, que fue el que quiero nombrar porque, digamos, fue el que hizo el cálculo, son unos 58.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea que tiene el acuífero Guaraní, con una, digamos, una reposición de unos 14.000 millones de metros cúbicos. Ese es el volumen, digamos, de la reserva del acuífero y la reposición. Y, por ejemplo, para agua potable se están extrayendo unos 8 millones de metros cúbicos al año de agua subterránea, para agua potable del acuífero Guaraní. Entonces, lo que necesitamos es eso, es gestionar en eso, un conocimiento que tienda a la protección y la conservación del acuífero. Ambas, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor realmente. La verdad que sí. Nos quedamos con ganas de hacerles muchas preguntas más. Seguramente va a haber otra instancia para hablar acerca de este recurso, que creo que lo único positivo que debe tener esta situación es que estamos descubriendo y valorando este tipo de recursos que están un poco más ocultos en nuestro país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, y apelamos a que las decisiones públicas en realidad sean tomadas con el conocimiento científico, ¿no? Exacto. Tal cual. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacer visible este recurso invisible. Exacto, Tal cual, era la doctora. Es que tal cual. Paula Collazo, doctora en hidrogeología, y Andrea Borca, licenciada en geología y además presidenta de la Asociación de Licenciados en Geología en Uruguay, que pasaban por Arriba Gente.